Bueno, pues hemos estado haciendo un pequeño recorrido histórico, un poco la revisión en diferentes momentos. Entonces, para poder entender que la milpa no es el espacio, que solamente haya un solo cultivo, sino que es el espacio donde hay una multiplicidad de cultivos y también una gama de posibilidades para sumar capacidades. Entonces, si eso es así, entonces la milpa puede ser que no haya maíz, puede ser la milpa conceptual en la mente de las personas, o sea, quiere decir que tus actividades sean diversas. Es una milpa también. O sea, sí voy para allá. Uh-huh. A eso quiero llegar. La milpa es las oportunidades que hay para diversificarnos sin perder nuestro contexto y territorio. ¿Ya? Entonces como escritor puedo ser milpero también. Pero también puedo ser milpero real haciendo el manejo de los cultivos, pero es porque estoy apegado entre el territorio y la cultura. ¿Ya? Bueno, hemos visto entonces que si vamos a hacer la parte productiva no es un tema tan sencillo. El gran problema del mundo es que no estamos devolviendo la materia orgánica natural al suelo. Eso es algo sumamente grave a nivel global. El ritmo de la desertificación es tan elevada y la extracción de los nutrientes al suelo para poder generar alimento prácticamente no alcanza la capacidad de regresar los nutrientes. Porque el cultivar el suelo no implica solo extraer, implica regresar. Y el problema no hay el regreso, solamente la extracción. Entonces estamos en un momento muy complejo de entender que para que llegue a la producción y empezar a hablar de sustentabilidad, tenemos que ver una mecánica del regreso de esas extracciones que hacemos. Sí, más o menos. Entonces lo que está sucediendo a nivel global es que las extracciones que se están haciendo son suplidas, en este caso, con insumos externos y químicos, que es el modelo de alimentos que se traen de Estados Unidos. Pero pensar en la mecánica natural, quienes lo están haciendo a lo largo de los años, porque no han tenido apoyos del gobierno, porque viven en el lugar donde no llega ni la tecnología ni los caminos, son los campesinos de los 68 pueblos. En su gran mayoría de ellos, porque viven en el cerro de Chiapas, donde con tambores no pueden bajar, como dicen por allá, en donde no hay acceso a nada. Entonces producen de acuerdo a sus condiciones. Entonces allí es donde hay ciertas resistencias y manejos del sistema como tal, pero tampoco es como para decir que están bien, porque también están en riesgo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces para pensar en la recuperación de la fertilidad? Porque si el suelo se queda sin la materia orgánica, es adiós al sistema productivo. ¿Por qué? Porque hay que pensar que los nutrientes no es NPK. O sea, porque el sistema actual de pensar en el sistema de abonado es aplicar el NPK. ¿Ya? Los 3 elementos. Entonces, bueno, si nos olvida de que los nutrientes del suelo no son 3, tampoco son 6. Son bastantes nutrientes desde los macros hasta los micros. Pero los micros no pueden estar disponibles si no hay condiciones de pH. Es acá donde empieza el conocimiento especializado. Puedo yo meterle nitrógeno, puedo meterle lo que sea, pero mientras yo no tenga claro qué es el pH, entonces puede ser que yo esté gastando mucha lana y la planta no va a jalar los nutrientes que estoy poniendo. Y la materia orgánica lo que hace es dar las posibilidades a que los nutrientes sean asimilables. Eso es lo que hace la materia orgánica. Entonces tiene un chorro de cosas que hace la materia orgánica. De arranque, es un producto que hace que el suelo sea... ¿qué? Suave. ¿Ah? Suave. Segundo, Poroso. Permite que el aire empiece a estar en la parte radicular. Tercero, posibilita todo lo que le llamamos intercambios. En este caso puede ser catiónico, o sea, los cationes, o sea, ¿se acuerdan de química?
No. Esa de cuando dicen que las valencias, ¿se acuerdan de esas sumas, esas cosillas? Sí, sumas. Entonces, para que suceda, la materia orgánica lo que hace, da las condiciones para que los nutrientes vayan a la raíz. Eso es lo que hace. Aparte que también tiene elementos que aporta, tampoco solamente es posibilita. ¿En dónde dijiste que se queda el aire? ¿Cómo? ¿Dijiste que permite que haya aire en dónde? En el suelo. ¿En el suelo? Sí, en el suelo. Entonces, si es así, entonces tenemos que pensar en un modelo de agricultura en donde tenemos que aumentar la materia orgánica, en donde tenemos que saber de que la materia orgánica y los nutrientes tiene que haber ciertos elementos que le permitan estar disponible para la raíz. Entonces, nuestro foco de atención no es el área foliar, a pesar de que ahí se da la fotosíntesis. El foco de atención real es la raíz, y es la que no hemos puesto atención. Muchos estamos yendo a abonos foliares y se nos olvida que en la rizósfera es donde entra más del 70% de lo que está consumiendo la planta. ¿Sí? Entonces hay que pensar en el suelo. Y el suelo es lo que todo el mundo no alcanzamos a entender. Viene un momento complejo que la compañera decía. No agarres el suelo porque tiene muchos bichitos. No agarres el suelo porque te puedes enfermar. Y entonces, a partir de acá, nace toda una corriente de que entendemos que el suelo es un ente vivo. Si es un ente vivo el suelo, entonces tenemos que pensar que en el suelo están todos los bichitos malos y buenos. Están todos. ¿Qué es lo que hace que el suelo al final no cause problemas? Porque es el equilibrio. Para que sucediera el equilibrio, tiene que haber un pH. El pH, si se acuerdan, se llama potencial de hidrógeno. El pH, a ver. Hay un pequeño equipo que se llama pHímetro. Su sistema de medición se basa del 0 al 14 y en medio es el 7. Haz de cuenta, hay un equipito que hace eso. Entonces, donde aquí le llaman la línea ácida, es la parte ácida, es de la línea básica. Entonces, para que la planta pueda comer, necesita tener un pH entre 6.5, cerca de 7, hasta cerca de 8, en esta parte intermedia. Si de repente tu pH, tu suelo, está muy deteriorado, posiblemente te puede dar más ácida o puede ser más básica, como el lago de Texcoco. Si sucede esto, es un tipo de bicho negativo al sistema radicular. Puede que sean plantas, pero no de lo que queremos. Lo mismo puede pasar acá. Pero los romeritos crecen bien allí. Ajá. Entonces, pero el pH natural para todos los cultivos cae aquí. Entonces, cuando empezamos a pensar en un pH neutro, generalmente estamos pensando que el suelo está en equilibrio. Entonces pueden estar los bichos malos y buenos, pero al final el que predomina es los buenos, porque es lo que está marcando acá. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Bajo esta perspectiva se desarrolla la agricultura orgánica. Se empieza a pensar entonces de que la intención es empezar a pensar en trabajar el suelo, directamente el suelo. Y empezar a trabajar cómo incorporar materia orgánica, cómo entender los bichitos que tiene, cómo empezar a nivelarlos. No pensar en el dicho de que, bueno, pues es que si hay bichos malos, me los voy a matar de esa manera. Porque pues si matas ese tipo de bichos, matas todos. Sino que aquí pensaba es el control. O en su caso, en la nivelación. Entonces para eso empezamos a usar algunos elementos. Si es muy ácido, ¿qué le hago? Si es muy salado, ¿qué le hago? El chiste es que pudiera estar aquí, ¿no? A partir de esa perspectiva, empieza entonces hoy en día, está de moda el uso de los bioles. ¿Ya? De hecho, a partir de la perspectiva de los bioles, empieza a ver desde un biol sencillo hasta un super magro. Un biol sencillo es la caca de la vaca recién sacrificada
que se saca del estómago y que se prepara en 180 litros de agua, un tamborcito. ¿Qué se le agrega? Pues se le agrega lo que viene la caca de la vaca, son como 40 kilos, el que sacan del buche, recién sacrificado. Pues esto completo se extrae y se pone en la ¿cómo le llaman? En el tambo, diluida en 80 litros. ¿Y qué más se le agrega? Se tiene que agregar, por ejemplo, leche, pero ¿cómo se llama? Deslactosada. Deslactosada. Ajá, esa. Se le agrega, puede variar entre 2 a 4 litros. No hay problema en eso. Y se debe de agregar también, por ejemplo, la ceniza que tenemos acá, la candela. ¿Qué más se le puede agregar? Si pensamos que a los bichos les gusta la buena vida, algo que les dé, como acaban de comer la galleta. Melaza. Entonces, melaza, si pensamos en un tambo de 180, estamos pensando que en melaza puede estar de 4 a 6. O si no tengo 2. Pero mientras más comida des, más actividad hay. Entonces, ponle, la melaza no está disponible ahorita, pues lo que alcancemos de 2 a 4. Si tengo un poquito más, 6. Pero así como que puedes poner hasta 4 litros. Se la agrega porque esa es su comida de los bichitos. ¿Qué va a suceder? Entonces, cuando yo prepare, esta es la parte más sencilla de los violes. De arranque el concepto, estás extrayendo los bichos del estómago de la vaca y lo estás metiendo en un tono macro, y estás haciendo en cantidades que esos bichitos se multipliquen en ese tambo y que vas a tener 30 días para cosechar. Esta cosecha que vas a hacer de este material tan sencillo te va a dar un abono de primer nivel. Claro, hay que pensar de que es un manejo delicado. Hay que ver que no le entre oxígeno, entonces hay que taparlo. Hay que ponerle un recipiente para que burbujee, y cuando burbujee das cuenta que está vivo. Si no burbujea, no sirve. Entonces, eso es toda una chambota para poder trabajarlo. Y hoy en día, no solamente está pensando en eso. De hecho, yo apenas regresé de un curso especializado del manejo microbiológico y del tema de los microorganismos. Tuvimos un curso en Chiapas, en donde ahorita pues, nos consideran ya como expertos, porque ya nos dieron un curso especializado. Estamos ahorita adentrándonos al manejo de diferentes tipos de bichos. Por lo menos hay 2 especializados. Los 2 especializados, cada una tiene un nombre especial, desde la tricoderma hasta los demás, son 12. Cada uno tiene una función microcelular en las plantas. Ya están ubicadas. Y tiene un costo cada bichito. Y se cultivan en tambos especiales. Se le da una comida especial, pero para cosechar y empezar a usarlo de forma masiva. Es la parte alternativa en esos momentos en que no hay los llamados fertilizantes. Pero si no hay esas condiciones, porque son caras, al arranque son caras, podemos trabajar con los más sencillos, las compostas. Podemos trabajar con los bocaches. O sea, algo que tengamos a la mano. Y si tenemos agua, pues algunas cosas más podemos hacer. Pero hay una línea de productos que podemos usar, pensando en la calidad o los microorganismos del suelo. Mientras más bichos tenga el suelo, más rico está para poder producir. Mientras menos bichos tenga el suelo, ya no hay la capacidad de producir. Se ha encontrado que la aplicación permanente de agroinsumos como los insecticidas o los herbicidas matan los bichos y desactiva el proceso. Y por lo tanto, al desactivarse el proceso de microbiano o lo que sea de los bichitos, lo que va a suceder es que al final tenemos problemas directos con la producción. Entonces es toda una corriente que hoy en día viene para decirnos aguas. La vida depende de los primeros pobladores del planeta. ¿Por qué no fuimos nosotros? Fueron los bichos. Gracias a los microorganismos generaron oxígeno. Entonces resulta que nosotros dependemos de los microorganismos. Así como la vaca, para poder desdoblar su cuestión de la comida que hace, de los forrajes, depende de 2 momentos. Nosotros tenemos un momento y tenemos un sistema de bichos que hacen esa chamba. Entonces, si empezamos a pensar que los bichos, gracias a ellos vivimos, porque con que ellos se congelen acá nos morimos, pues son los que trabajan. Entonces, pensar en los bichos que mueven la producción
es volver a mirar entonces que el suelo hay que darle vida desde la perspectiva de los bichos. ¿Y qué hay que hacer? Pues pensar lo que necesitan los bichos para que vivan allá. Claro, hay de bichos a bichos. Para eso necesitamos estar monitoreándolos. Hay diferentes equipos para monitorear. Uno es la conductividad eléctrica. O sea, es un aparato que te marca esas relaciones que hay rápidamente para mostrar la actividad microbiana o los bichitos que hacen. La otra, el pH, para poder ver la relación ácida básica, para poder ver las condiciones de cultivo. Entonces significa que hoy en día no podemos decir haz composta, haz bioles, si no tienes equipo. Porque puede ser que estás haciendo bioles, pero no tenga la calidad, porque a lo mejor tienes bioles, pero a lo mejor está más ácido o más de otro lado. Entonces tenemos que saber, por lo menos, que esté en este punto intermedio. Entonces hoy necesitamos de la tecnología que nos muestre precisamente la situación y la calidad de esos materiales. No solamente es hacer una composta, sino que hay que estar monitoreando. Desde al arranque de la puesta en marcha de este insumo hasta su puesta en campo. Ese es como por allá donde se está yendo este proceso. Hasta ahí quiero cerrar el tema de la calidad del suelo. Si pensamos que el suelo no es una materia inerte, sino que es una materia viva y que en ellos, gracias al movimiento de los bichos, hay vida, entonces a partir de ahí ya tenemos que empezar a pensar de cada vez que yo aplique un herbicida estoy inutilizando la vida microbiana. Entonces se ha encontrado que cada impacto de insecticidas o algo que tenga que ver contra ellos prácticamente se desactiva y ya entonces inviertes, no sacas lo que inviertes. Estás paralizando la vida productiva. Entonces este nuevo contexto o nuevo concepto en estos momentos de crisis es el momento de un cambio de paradigmas prácticamente en la práctica de la agricultura. Entonces, bueno, pues ahí dejo de tarea un poquito en la cuestión del suelo. Es toda una talacha, pero se vuelve interesante porque al final de cuentas estamos regresando con conocimiento de que al final la materia orgánica es la base de todo. ¿Está bien hasta ahí? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué tiene que ser deslactosada la leche? Mira, lo que sucede en las leches como tal, en general, deben ser leches que están tendientes a lo natural. Esa es la leche más que esas sugieras ni siquiera los de la tienda, que lo estés sacando directo de la vaca. Esa es la mejor, pero en las ciudades no hay vacas. O hay, pero de cartón, ¿verdad? Entonces, lo que sugiere más es que vayamos directamente a la leche como tal, como está saliendo, leche bronca, ¿no? ¿No? Eso es directo, eso es lo más recomendable. Entonces, hay que pensar en eso. También no terminé de decir todos los contenidos. Pero entonces, ¿por qué si se recomienda más la leche bronca se sustituye por leche deslactosada? Si la deslactosada... A lo mejor estoy equivocado yo en esa parte, pero es la leche bronca como tal. Okay. Lo que hace falta allá es la agregación de, ¿cómo se llama esta cosa que se pone a los pasteles? Levadura. Uh-huh. Entonces, esa es la otra parte. Panes. ¿Ah? A los panes. A los panes, esa. Entonces, bueno, si te das cuenta, entonces ya estamos llegando a un nivel de especialización en el manejo de los microorganismos y gracias a los bichitos, pues tenemos desde panes hasta abonos. Al final. Vinos, licores, todo. Fermentos. Puro fermentado. Cervezas, panes. ¿Ya? Todo lo que nos dan. Pues vamos a entrar entonces al tema de las cabañuelas. Primero con una pregunta que nos hacía la compañera. ¿Por qué estamos haciendo un estudio con datos de los europeos? Como bien les decía, hoy en la mañana y anoche, cuando llega los europeos, lo que hicieron fue aniquilar la información y matar a los que lo saben. Las huellas del conocimiento, muchas de ellas documentadas, desaparecieron. Y quienes manejan la información, mucho de eso se perdió. Entonces, al suceder esto, ¿cuándo es el mes cero? Hay propuestas. Hay fechas en que, por ejemplo, estamos en Año Nuevo, el pasado 22. Hay otros dicen que es el 16. Hay diferentes fechas. Inclusive el calendario de la cuenta
que se llama hay cuenta larga y la cuenta corta, hay momentos en que empiezan y terminan. Hay propuestas. Pero nadie nos asegura que efectivamente es así. O sea, hay mucha información que de cierta manera no están muy claras y definidas. Entonces, como quien dice, estamos ante retos donde la información no está muy disponible. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Si bien desde mi niñez escuchaba que el tema de las cabañuelas nos sirve, entonces el reto nuestro de hace 28 años, si realmente nos sirve. Hemos trabajado un modelo de comunicación radiofónica en donde cuestionamos a las propias comunidades si esto realmente es así. Y la respuesta nos hemos encontrado visitando las localidades. ¿Dónde está la evidencia de la huella de las cabañuelas? Si dicen que no llega la lluvia en tiempo. Y la respuesta es que no tienen datos registrados. ¿En qué momento lo reflexionan como comunidad? Y la respuesta: no hay datos de reflexiones internas. Existen experiencias particulares, pero no de consensos ni de registros. O sea, eso es lo que encontramos. Y luego encontramos que quien maneja la información depende de su buena memoria. Y sabemos que la memoria de alguien que ya está grande de edad, pues cada rato hay problemas. Entonces, bueno, bajo estas características empezamos hace 28 años, donde encontramos estos problemas serios. ¿Qué hicimos? Pues empezar a hacer el proceso como nos marca la tradición. ¿Qué nos marca la información? O sea, el consejo de cómo hacer el registro. Pues todo el mundo sabe, está en el internet, que el registro se hace del 1 de enero al 12, que corresponde cada día por mes. El segundo registro se hace a partir del 13 al 24, pero al revés. El tercer registro se hace del 25 al 30 y el último registro se está haciendo el día 31 de enero. En sí, esos 4 registros encierra el tema de las cabañuelas. No tenemos otra forma, porque no tenemos la huella clara. Muchos nos han dicho, si dicen ustedes que están trabajando este modelo, pero ¿por qué están usando el calendario gregoriano? La respuesta: no tenemos muy claro todos los argumentos antiguos. Lo que tenemos en la mano es el calendario que estamos usando. Ahora, a partir de este proceso, lo que hemos hecho es adentrarnos con datos locales, usando el pretexto global, la información que viene de fuera, empezar a trabajar estos datos. Entonces, a partir de esos datos, lo que alcanzan a ver es una perspectiva de 17 años de trabajo organizado como colectivo. Es una propuesta de 17 años en donde lo que ven ha sido difícil, porque los primeros 5 a 6 años, cuando empezamos, era muy difícil predecir. Solo teníamos el 30 o de 20 a 30% de lo que decíamos sucedía. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Tuvimos que ajustar indicadores. Al ajustar los indicadores, lo que hizo que del 30% de efectividad pasó al 70-75% de efectividad. En ese camino encontramos. Para que sucediera eso, tuvimos que perfilar modelos y registros. Entonces, en el 2011 a 2012 nace este concepto. Los colores, la gráfica, la simbología. Porque no lo hacíamos. Hacíamos de otra manera, pero no era así. Porque para nosotros esta perspectiva es un libro abierto. Cada quien lo puede leer. Y además está el resumen territorial. Aquí está el resumen de 53 registros. 53 compas de la península registraron. Lo que hicimos es un collage y ¡pah! ¿Ya? Para poder entender esto, vamos a la explicación. Vamos a ver entonces, el mapa está dividida con fases lunares. Otra cosa, es reciente incorporación, no estaba en las antes. De hecho, creo que lo que viste en Carrillo no estaba. De hecho, estamos estrenando manta. O sea, a partir de acá, cuando platicamos del SAP, ¿te acuerdan? Pleiades, el 13 de junio al 14 de julio. ¿Se acuerdan? No sé si... También hablamos de la canícula, ¿se acuerdan? Sí. Del 15 de julio al 24 de agosto. Aquí está.
También hablamos ayer en la tarde cuando veíamos que estaba rojizo el cielo. ¿Se acuerdan cuando decíamos, este es el Chacniquencán? Que son arenas del Sahara. ¿El solferino se debe a eso? ¿Ah? ¿El solferino se debe a eso? ¿Las nubes rosas? Sí, sí. Bueno, y de allá empieza el otro rollo, los vientos. Este color se refiere a los vientos. Si lo vemos vacío, la lectura dice que no hay tanto. Si lo vemos completo, significa hay más o menos fuerte. Si lo vemos apenas, significa muy leve. Después vemos unas bolitas. Estas bolitas, de mayo a enero, representa remolinos secos o mozones secos, que son propicios para la quema o manejo de la milpa. Pero cuando los vemos a partir de junio, estos mismos, hasta noviembre, todo ese tramo, es en referencia a ciclones. Y se incorpora otra modalidad del estudio. Aparte, bueno, luego los negros es en referente a los frentes fríos, los tiempos en que se presentan los frentes fríos. Y luego vemos unas rayitas. Estos es nuevos datos que incorporamos este año. Esto está indicando en referencia a movimiento eléctrico muy intenso y que se refiere a lo que viene siendo las, ¿cómo le llaman? Especie de granizo. ¿Granizo o tormentas eléctricas? Los dos entran juntos. Ah, ok. Sí. Luego entra el rojo. El rojo es en referencia a los días soleados o la intensidad solar. Y luego el amarillo es en referencia a días como hoy. Hoy pasó todo el día nublado, pero no hubo realmente lluvia. O es poquito. Entonces se refiere, si lo vemos chiquitito o lo vemos mucho o se incrementa, es en cuanto a cuestiones de nublado, pero no de lluvia. Lo que todo el mundo quiere saber, los tiempos de la lluvia. Los tiempos de la lluvia arranca a partir, prácticamente empezamos a ver, si vemos este color, muy poco, intermedio, completo, eso es en referencia a lo que significa lloviznas. Lloviznas es en referencia a la presencia física de la lluvia, pero no es mucho, es unas cositas. Hasta ahí, lo que significa, si cubre todo el cuadro, significa es muy intensa. Si apenas vemos, significa es escasa. Pero se llama es presencia cercana a la lluvia. Y bueno, luego vamos a otro color, donde a veces hay, o a veces hay un poquito, o donde hay cubre todo y otro color. Todos los azules implica lluvia. Pero este azul en poquito, en chiquitito, o este que cubre, por ejemplo, esto está indicando lluvias. Si lo vemos chiquitito, ligeras lluvias. Aquí son lluvias intensas, muy intensas, con este color. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Luego sigue lo que vienen siendo los halos, entre solares y lunares. Está. Los helones, que cuando se viste de color el cielo, pero de colores, no es arco iris, se parece, pero no es. Son estas. Y luego sigue los bioindicadores normales. Cómo están cantando los sapitos, todos están aquí. Hasta ahí termina el cuadro. Todo esto es producto de 53 observaciones del territorio peninsular. ¿Hasta allí está bien? ¿Alguna pregunta antes de seguir? ¿Por qué se les llama alones? Elón. Elón. Viene del concepto elán en maya. Elán significa quemado. Y quemado significa malos pronósticos. Para la gente que sea meteorología, es iridescencia. Pero para los mayas, catástrofes. ¿Es indicador, pero es indicador de mal tiempo o es un indicador de Es catástrofes. catástrofe que puede ser humana? Para la perspectiva salud, del... ya, Sí, ok. sí, Algo ominoso. sí. Bueno, vamos a la interpretación. Si ya quedó claro, vamos a la interpretación. Enero, como lo alcanzamos a ver, hay una presencia de un cielo semirrojizo, eléctrica y ligeras lluvias. Febrero, volvemos a revisar presencias eléctricas fuertes, lluvias muy fuertes la primera semana. De hecho, en Cancún se registró bastante. La segunda semana un poco menos. La tercera semana fue bastante. Marzo. Este estudio se hizo en enero. Se presentó el 22 de febrero y se dio a conocer a los medios.
Bueno, marzo, ¿qué me indica? Marzo me indica desde la entrada de frentes fríos hasta lluvias la primera quincena. Aquí está. Abril me mostró actividad eléctrica interesante, unas lluvias prácticamente que coinciden y una lluvia muy fuerte a mediados de abril. Lo que me mostró que en la península, por lo menos, ha sido atípica a comparación de años pasados. Porque años pasados generalmente la lluvia se va desde octubre o noviembre y regresa hasta como en abril. Significa este año hubo lluvia. No uniforme, pero hubo. Esto que nos marcó, vemos acá, se vuelve una temporada interesante. Para quienes manejan la apicultura, se vuelve más interesante porque mientras más lluvia, florecen los árboles y cuando florecen los árboles hay más cosecha de miel. Para los milperos también puede haber cosas positivas, pero también negativas. Puede ser que no queme la milpa. En mayo me mostró ligeras lluvias la primera y la segunda semana, pero algo curioso, desde acá se empezó a notar. Esta humedad se mantiene casi estable, aquí se quedó parejo. Aquí casi. Y luego aquí hasta el plano ya se dio. ¿Esto qué significa? Es la estabilidad de las lluvias del norte pasando al este. ¿Se acuerdan de los vientos alisios? Sí. Pues eso es el cambio del norte al este. Entonces, ¿qué significa esta parte? Esto significa entonces de que aquí se estabiliza, hay un cambio de dirección de vientos y las lluvias más o menos se hacen uniformes la primera y la segunda semana. En junio entró lo que viene siendo Pléyades, pero también entró, fíjense, uniformemente, hubo humedad bastante, pero con ciclón. ¿Sucedió o no sucedió? Aquí está. Que no llegó completo, solo llegó las lluvias, pero aquí está. Y en junio se esperó estas lluvias. En gran parte de la península pasó. No fue pareja, pero sí hubo. En julio se observó entonces cómo se mantiene ligera presencia de la humedad y lluvias efectivas, más o menos las primeras semanas. Pero esto me está diciendo que todavía hay lluvias más o menos en el ambiente. Bueno, ahorita nosotros estamos el día 23 o 22. ¿23? 23. Entonces más o menos estamos más o menos aquí, en esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué me está diciendo en agosto? En agosto me está diciendo que por un lado, la luna mira cuándo cae. Si la luna es responsable de mareas y movimientos oceánicos, mira qué está haciendo acá. Y está coincidiendo, me está mostrando que se va incrementando la actividad eléctrica, aumenta la precipitación. La segunda semana medio disminuye y va a regresar con ciclón. Esta parte que me está diciendo, y donde hay lluvias, me está diciendo también aguas en septiembre. Nuevamente septiembre se marca en periodo lunar, llena, y ciclones parecidos a Isidoro, por lo menos 2, a mediados de septiembre. Y lluvias, o sea, no tan pareja, porque mira, hay semanas que es poca, pero hay semanas que es más intensa. Y la tercera semana es poca y la cuarta no hay. Pero en general me estás diciendo de que pues aguas, hay una posibilidad de ciclones. En octubre muestra la entrada nuevamente con ciclones y granizo y lluvias intensas. En noviembre algo parecido y en diciembre también. Muy ligero. Lo que me quiere decir que estamos ante un año que le llamamos el año entre lluvias y con ciclones. ¿Por qué? Porque mira cuánto movimiento ciclónico desde junio hasta esto. No sabemos cómo nos va a impactar, pero sabemos que sí va a traer la lluvia. Entonces, más o menos, esta es la información que les quería compartir en cuanto al sistema de pronósticos. Ese sistema de pronóstico es de enero, nada más. Este estudio no termina. Para hacer el shocking implica entonces ahorita usar los bioindicadores. Si bien tengo una idea de cómo se comportan las lluvias en un año, ahora puedo empalmar datos de ayer. Escuchamos a la chicharra. Entonces, si me dice la chicharra, está cantando anoche, estamos más o menos acá. ¿Qué me está diciendo la chicharra? Solo está ratificando que no hay mucha lluvia.
Va diciendo que bueno. Entonces los bioindicadores, tanto fito como son de tiempo De largo plazo. De largo plazo. Sí. Lo que O de corto plazo. pasa cuando se hizo la observación, los campesinos vieron. Entonces se marca, porque al final queremos ver con los bioindicadores recientes cómo se comporta. O sea, se manejan de ambos modos. El de largo plazo y el de corto plazo. Ajá. Solo de ahorita estamos viendo si eso está funcional. Sí. Y estos son los únicos bioindicadores que manejan, porque también dices que son fitoindicadores, como cuáles se consideran fitoindicadores. Cuando se dice fito son plantas. Las floraciones, por Son ejemplo, anticipadas. Son plantas. De hecho, tenemos una clasificación de 22 bioindicadores. 23 son de plantas y 22 son de animales e insectos. Estos bioindicadores que ya hemos hecho un registro, solo estamos validando algunos elementos. No los soltamos tanto porque lo que queremos ver, algunos elementos que es para poder hacer los ajustes. Estamos en eso. Pero por lo pronto los que sí están efectivos son estos, que están ya clasificados. Entonces, de cierta manera, cuando veo entonces el ciclo de la lluvia, bueno, las lluvias durante este tiempo, empiezo a comparar los tiempos de la siembra. De acuerdo, si es un maíz de ciclo corto, mediano y largo plazo, entonces, de acuerdo a las lluvias, empiezo a ver. Si tengo lluvia, por ejemplo, este se sembró en mayo, entonces se sembró más o menos acá. Estamos cosechando acá, está 2 meses. Es lo que está cosechando. Y entonces lo que significa que este mecanismo es un mecanismo de planeación. Porque si te empieza a ver el formato de los tiempos de la lluvia, por lo menos te va a dar elementos de cómo realizar tu siembra. O en su caso, qué tipo de semilla cultivar. Depende de si estás más con sequía, intermedias o no. Mira, déjenme comentarles que estamos encontrando pues un trabajo de meteorólogos. En las redes sociales hay bastante información también, pero lo que están diciendo los meteorólogos, por ejemplo, este año es activa la niña. Al activarse la niña, prácticamente está activando movimientos inusuales de lluvias. Lo que significa que, por ejemplo, los océanos, sobre todo el océano Atlántico, tiene una actividad de incrementar el calor bastante. De hecho, en estos momentos, entre ayer y hoy, estaba yo revisando los datos que nos está mostrando el Sistema Meteorológico Internacional. Muestra lo siguiente. Estamos en pleno tiempo de la sequía, aparentemente. Me muestra esta apariencia de sequía aquí, pero hay un aspecto que están ellos muy asustados. El mar ya se sobrecalentó. No se esperaba, porque ese calentamiento del mar se le hubiera dado más o menos por acá, o aquí, entre acá, entre agosto y septiembre, y no se adelantó. Ahorita lo que dicen ellos, que posiblemente no alcancemos a sacar a julio, están previniendo de que entre las posibilidades del 30 de julio se activen los ciclones nuevamente. De hecho, los sistemas de pronósticos internacionales están en alerta, porque están viendo de que por vez primera hay una actividad de mucha anomalía en los océanos, sobre todo el océano Atlántico, entre la cercanía de África, que es donde nacen los ciclones, hasta cerca de las Antillas. Inclusive están en la espera de un monitoreo del Centro Nacional de Huracanes en menos de 6 días, porque están viendo una anormalidad. Si sucede eso que están viendo ahorita, hay toda la posibilidad, si del 30 se ve el disparo de la humedad y el movimiento ciclónico totalmente anómalo del océano, lo que significa se desata el periodo lluvioso que está planteando aquí. No sabemos cómo se va a comportar, pero por lo pronto estamos observando a nivel pronóstico internacional un movimiento inusual de los océanos. Nunca se ha dado tan así como ahorita. Este año ha sido una temporada muy húmeda, aunque no caiga de forma uniforme, por manchones, pero es muy anómala. O sea, también hay que reconocer que, por ejemplo, el sistema de mediciones de cómo se comporta, si es niño o niña, se está viendo a partir de datos
que tiene las boyas marinas o todos los que están registrando datos al sistema satelital han visto, por ejemplo, ciertos años cuando favorece el niño, pues lógicamente lugares donde se presenta la sequía. Pero también cuando se presenta la niña, hay lugares donde se presenta más humedad y en lugares donde hay sequía. Entonces, este año dicen que es la de la niña. de hecho sí, pero la ruta de la humedad está presente mucho en la península de Yucatán, en ese sentido. De hecho se plantea que es el año más húmedo. Si es así, estamos esperando el desfiladero de ciclones. Estamos pronto al arranque de los ciclones. Prácticamente como vemos, de acá a acá. Entonces, no hemos cambiado datos, no nos interesa cambiar datos, estamos usando datos generados de enero. Nuestros datos están cerca del 75% contra realidad y llevamos 5 años en datos de estabilización. Los compañeros de estadística dicen que necesitamos 10 años porque todavía no podemos cantar victoria diciendo que los datos son reales. Tiene que pasar 5 años más, que se comporta al 75%. Pues al final es el método estadístico. Si durante 10 años esta gama de datos se mantiene con ese tipo de pronósticos al 75%, entonces ya hemos, de cierta manera, logrado un primer punto, la estandarización de datos y que nos va a permitir cierta certeza en nuestra información. Estamos caminando, pues, pero llevamos 5 años con datos que están cerca del 75%. Otro dato curioso, no sé si lo alcanzan a ver, aquí, a partir de ese sistema de pronósticos, hacemos un planteamiento del manejo de la milpa, hacemos un planteamiento del manejo del solar y la milpa, y inclusive la tumba del monte en caso que sea. Entonces, a partir de la cuestión de la humedad. Entonces, ese es como, de cierta manera, son conocimientos locales que estamos incorporando a los datos de aquí. Entonces, hasta ahí puedo yo platicarles. ¿Qué estamos esperando entonces para 2022? Estamos esperando que en agosto se active la humedad con presencia activa de ciclones. En septiembre igual, en octubre igual, lo que significa que estas lluvias que se van a presentar tenemos que estar preparados. Apicultores, ganaderos, milperos, hasta comerciantes y todos. Porque si se presenta el ciclón, que no sabemos exactamente cómo se va a presentar, por lo pronto nos va a afectar a todos.